Bienvenidos de nuevo a Chismes de Turquía, el rincón donde desciframos lo que todos comentan en voz baja y lo contamos con claridad, emoción y ese toque de intriga que tanto nos gusta. Hoy vengo con una noticia que, créanme, ha hecho temblar las redes, las redacciones y hasta los pasillos de los estudios. Lo que estamos a punto de tratar no solo ha desbordado titulares, también ha encendido los corazones de millones que se preguntan con incredulidad, ¿esto de verdad está pasando? Agárrense fuerte porque lo que involucra a Ozan Akbaba y Sinem Ünsal no estaba en el radar de nadie y, sin embargo, ahora no se habla de otra cosa. Antes de meternos en harina, un recordatorio rápido: si aún no lo han hecho, suscríbanse a Chismes de Turquía y activen las notificaciones. Es la forma más directa de no perderse ninguna primicia y de apoyar este espacio que hacemos con pasión para ustedes. Hecho el aviso, respiren hondo y vengan conmigo porque la fecha clave ya está marcada con tinta indeleble en la agenda del entretenimiento, 14 de enero de 2026. Ese día estalló un titular que arrasó en segundos. Ozan Akbaba y Sinem Ünsal, dos nombres que por sí solos mueven mareas de atención, quedaron unidos en una noticia que se ha descrito como impactante, aunque esa palabra se queda corta. ¿Qué ocurrió exactamente? Las fuentes más cercanas, esos testigos silenciosos que ven y oyen lo que el público no alcanza, coinciden en que Ozan y Sinem habrían tomado una decisión mayor, de esas que cambian el curso de la vida. Se habla de un paso firme, serio y definitivo. Y si lo están pensando, el rumor dominante apunta a compromiso, quizá incluso a un matrimonio a la vuelta de la esquina. La idea, que hace un año habría sonado a fantasía, hoy suena a realidad que se impone con fuerza. Durante años, lo de Ozan y Sinem fue un enigma elegante. Compartían eventos, se dedicaban palabras de respeto profesional, se admiraban en entrevistas y de vez en cuando coincidían en sesiones, galas y campañas benéficas donde su complicidad se dejaba sentir sin necesidad de gestos grandilocuentes. Mientras ella consolidaba una imagen luminosa y sensible ante la cámara, él imponía presencia con un carisma intenso y cálido. ¿Había algo más? Las especulaciones nunca faltaron, alimentadas por miradas cómplices, por el tono de voz cuando se mencionaban y por esa química que no se inventa. Sin embargo, jamás hubo confirmación rotunda. Ni una declaración que cerrara debates. Eran la clase de dúo que invitaba a soñar, que empujaba a los fans a imaginar un fuera de cámaras tan encantador como el dentro de cualquier escenario público. Y de pronto, el 14 de enero, la historia cambió de velocidad. Medios turcos y poco después internacionales comenzaron a hilar informaciones que, aunque no detallaban cada paso, sí dibujaban un cuadro convincente, una propuesta íntima, una decisión consensuada, un camino elegido en pareja. Los detalles exactos no salieron disparados, como suele pasar en estos casos. Lo que se filtró fue la magnitud de la sorpresa. No cualquier pareja genera un terremoto de esta envergadura, pero hablamos de Ozan Akbaba y Sinem Ünsal, dos figuras queridas, con audiencias fieles y carreras en alto vuelo. Las reacciones no tardaron ni un suspiro. Twitter, Instagram, Facebook, todo ardió. Memes de celebración, mensajes llenos de ternura, fanarts y los recordando momentos compartidos en premiaciones, entrevistas donde se cruzaban elogios y ese tipo de gestos que, a toro pasado, parecen señales clarísimas. En cuestión de horas, los hashtags con sus nombres se apoderaron de las tendencias globales. Familias enteras comentaron la novedad en la mesa, grupos de amigos hicieron videollamadas para discutir los pormenores y, por supuesto, la industria también habló, colegas. Directores y productores mandaron su cariño con palabras de sorpresa y alegría que fueron replicadas por todas partes. Entre los susurros más repetidos, uno resaltó con fuerza: si hay boda, sería un acto sencillo, protegido del ruido mediático, una ceremonia a la altura del bajo perfil que ambos han demostrado al tratar su vida personal. Podría tener sentido, Ozan y Sinem siempre han cuidado su intimidad. Sin embargo, si algo es cierto es que hay noticias imposibles de esconder. Cuando el amor ocupa el centro del escenario, hasta el silencio se vuelve elocuente. Para comprender el impacto conviene mirar el contexto. Ozan, con esa mezcla de fortaleza y sensibilidad, se ha ganado un sitio que pocos ocupan, mientras que Sinem, con su energía fresca y su elegancia natural, ha conquistado a públicos muy distintos. Les hemos visto brillar en producciones que dejaron huella, y también sumar su presencia a causas sociales sin alardes, con discreción y compromiso. Su posible unión no solo despierta ternura,
también ofrece una promesa de estabilidad y de juego en equipo. La idea de ellos construyendo proyectos en paralelo, apoyándose, intercambiando miradas de complicidad en alfombras rojas y escapando a su refugio cuando el mundo grita, resulta poderosamente atractiva para la audiencia. ¿Qué se puede deducir de todo este revuelo? Primero, que su relación sería bastante más profunda de lo que muchos creían. Dar un paso así requiere horizonte compartido, ganas de tejer un futuro y valor para poner límites a la curiosidad ajena. Segundo, esta noticia reconfigura la percepción pública. Si ya eran referentes, ahora pasan a encarnar una historia de amor que consiguió florecer en tierra difícil, bajo reflectores implacables. Y tercero, el factor profesional. Un compromiso o una boda abren interrogantes que mantienen expectante a medio mundo. ¿Se animarán a trabajar juntos en pantalla? ¿Habrá proyectos que capitalicen su magnetismo? ¿Los veremos en campañas como pareja? Nadie lo sabe aún, pero la expectativa está por las nubes. Los rumores se han esforzado en aportar color, que el anillo sería discreto, de diseño limpio, que la propuesta habría ocurrido en un rincón de Estambul con vista al Bósforo, o tal vez en una escapada breve sin flashes, quizá al amanecer, con solo un par de testigos y promesas dichas bajito. Insistimos, nada confirmado. Pero cuando coinciden tantas piezas. Versiones similares entre medios distintos, gestos contenidos de los entornos, un silencio que no es negación, uno siente que hay una verdad latiendo detrás del telón. También se dice que sus familias han recibido la noticia con emoción serena, que amigos de toda la vida habrían brindado en privado, y que en sus equipos se respira un aire de algo grande está pasando. Algunos han capturado microdetalles. Un like en una foto significativa, una historia que apareció durante minutos y desapareció, una mirada en una gala reciente que hoy adquiere otro significado. Nada de eso prueba por sí solo, pero todas esas migas, tomadas juntas, dibujan un camino que conduce siempre al mismo lugar. Hay que ser prudentes, claro. El mundo del espectáculo puede ser caprichoso, y las informaciones llegan a veces tropezando entre sí. Sin embargo, la consistencia de los reportes ha resultado asombrosa, y el mutismo de los protagonistas, lejos de apagar la conversación, le ha dado densidad. El 14 de enero de 2026 ya es el punto de inflexión del que partimos para contar este capítulo. Allí comenzó el eco. Desde entonces el rumor dejó de ser eco y empezó a ser voz. Si todo esto se confirma, asistiremos a una de las postales más bonitas del año. Dos artistas que han logrado construir carreras sólidas sin perder cercanía con el público, eligiéndose con calma y coherencia. Es además una bofetada al cinismo. Nos recuerda que incluso en un ecosistema de miradas constantes, el amor encuentra resquicios para crecer sin prisa y mostrarse cuando está listo. Y claro que hay preguntas prácticas. ¿Se tomará alguno un descanso breve? ¿Optarán por mantener su vida privada más cerrada que nunca? ¿Se animarán a una producción conjunta que los reúna en pantalla? Las marcas ya hacen cálculos, las productoras toman nota, y los fans sueñan con verlos en una historia que aproveche la química que tantos han percibido en eventos, sesiones y entrevistas compartidas. Lo profesional y lo personal quizás se crucen en algún momento. Lo que sí parece seguro es que, desde este instante, cada paso que den será observado con una mezcla de respeto y fascinación. Por ahora, el guión de esta noticia se escribe con tinta invisible, que solo se revela bajo cierta luz. Lo que tenemos es una sucesión de señales, voces cercanas que prefieren la cautela, portales con trayectoria que publican sin estridencias, y una marea de cariño que no se finge. Hay algo más, la reacción del público ha sido mayoritariamente luminosa. Tanto Ozan como Sinem despiertan afecto y confianza. Verlos así, en clave de presente y futuro, produce alivio y alegría. Como si por un momento el mundo del espectáculo dejara de ser un juego de espejos para volverse un espacio donde las cosas importantes ocurren sin artificio. Sea cual sea la logística, si habrá una ceremonia íntima, si elegirán un destino lejos de las cámaras, si preferirán un pequeño círculo de familiares y amigos, el dato medular ya nos tiene con el pulso acelerado. Y si este capítulo termina por confirmarse con las palabras de los propios protagonistas, será uno de esos anuncios que se recuerdan sin necesidad de revisar la hemeroteca. Porque su fuerza no radica en el volumen del rumor, sino en la coherencia de una historia que, vista desde aquí, tenía todo para desembocar en esto. Para cerrar, quedémonos con una imagen mental.
Ozan Akbaba y Sinem Unsal mirándose con esa mezcla de determinación y calma que solo aparece cuando uno sabe que está donde debe estar. Dos artistas en plenitud, dispuestos a dar un paso grande sin convertirlo en espectáculo, y una audiencia que aplaude desde la distancia, agradecida de acompañar este tramo del camino. Así que, amigos de Chismes de Turquía, hemos desmenuzado el momento, hemos seguido las pistas y hemos sentido la vibración de un anuncio que ya hace historia. Ahora los leo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Les tomó por sorpresa tanto como a mí? ¿Qué les gustaría ver de Ozan y Sinem en esta nueva etapa? Sus comentarios son nuestra brújula. Si disfrutaron este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con quien necesite una dosis de emoción bien contada y, por supuesto, suscribirse a Chismes de Turquía para que no se les escape la próxima primicia. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente con más historias, más revelaciones y esa chispa que solo ustedes nos inspiran. Hasta pronto.